Tres. Buenos días, profesora. Soy el alumno Jerónimo José Miguel Suárez Díaz. En esta ocasión estoy aquí con mi compañero Piero Alessandro Albites Pisconte y vamos a exponer nuestro tema, cómo afectó la pandemia a la economía peruana. Muy bien, los puntos que se van a tocar en esta exposición son la escuela económica con la que se relaciona este fenómeno económico, conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico y la perspectiva tanto macroeconómica como microeconómica del fenómeno económico en cuestión. El primer punto, la introducción. El objetivo de este informe es analizar e interpretar el fenómeno económico en cuestión, considerando la escuela económica con la que se relaciona, los conceptos económicos a los cuales afecta y cómo este fenómeno es percibido microeconómicamente y macroeconómicamente. En primer lugar, hace un par de años, si le hubiéramos preguntado a alguien sobre cómo percibía nuestra situación económica del país, hubiéramos tenido diversas respuestas, pero la mayoría habría coincidido en el hecho que teníamos una economía bastante estable, segura y con un crecimiento constante. Todo esto no nos permitía sospechar de que en un tiempo habría una crisis de tal magnitud que tiraría todo esto abajo y que afectaría sobre todo a la economía. Vivíamos en una burbuja de autosuficiencia y negligencia debido al próspero momento en el que estábamos. El uso poco eficiente de los recursos, la poca organización para la realización de proyectos a gran escala, la falta de visión a futuro, entre muchos otros problemas, fueron esas complicaciones que ya arrastrábamos desde antes y que se recrudecieron durante la pandemia. Esto siendo bastante grave, sobre todo en nuestro caso, ya que éramos un país que ya venía de superar diversas crisis, por ende era bastante raro de que no fuéramos más precavidos ante la posibilidad de una nueva crisis. Primer punto, la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. La escuela económica que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de crisis económicas como la que estamos viviendo actualmente es, sin lugar a dudas, la escuela keynesiana. Esta escuela económica fue creada por John Maynard Keynes y lo hizo con el fin de darle respuesta a una crisis económica que se dio en 1929 y que fue conocida como la Gran Depresión. Esta política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo y de esta manera regular la economía. Esta política económica tiene elementos fundamentales, tales como son en la demanda agregada, influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda. Las variaciones de la demanda agregada, ya sea prevista o no, tienen su mayor impacto en el plazo corto, en el producto real y en el empleo, pero no en los precios. Los conceptos que hemos estudiado en clase y que se relacionan con el fenómeno económico. Bueno, algunos de los conceptos más resaltantes son la intervención del Estado, los ciclos económicos, la política fiscal, la política monetaria y el Banco Central. La intervención del Estado se designa así a la intervención que ejercen los gobiernos de algunos países a efectos de dirigir y regular la actividad económica o una parte de ella, tanto en lo que se refiere a las relaciones comerciales entre los estados como en lo que afecta a la producción y al comercio interior. Ciclos económicos. Los ciclos económicos son las fluctuaciones de corto plazo alrededor de una tendencia que muestre de manera conjunta el producto con variables macroeconómicas como el empleo, la producción, la inflación, entre otras. Las fases de los ciclos económicos son las siguientes: expansión, reacción, auge y depresión. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de recursos de un Estado y su administración. Está en manos de un nivel de estabilidad en los países. La política fiscal posee dos tipos, que son la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias para ajustar el mercado de dinero. La política monetaria posee dos tipos: política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Por último, el Banco Central, la cual es una institución autónoma peruana fundada en 1922 mediante la Ley 4500. En el marco de la Constitución Política, este organismo se encarga de preservar la estabilidad monetaria dentro del país. Desde el año 2002 se rige mediante un esquema de metas explícitas de inflación, encontrándose el rango de tolerancia entre el 1 y el 3%. Asimismo, se ocupa de la administración de reserva
internacionales, emisión de billetes y transmisión de información sobre finanzas nacionales. Bueno, profesora, siguiendo con la exposición ahora, vamos a hablar sobre la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico y cómo se comportó durante el 2020. Pues la economía del Perú presentó una contracción, ¿no?, del 11,1% en el 2020 a comparación del 2019, a causa de la recesión por la enfermedad del coronavirus. Pues en nuestro país fue uno de los más golpeados del mundo. La demanda interna se desplomó como resultado de la reducción del consumo de los hogares, a raíz de la profunda contracción del empleo y los ingresos laborales que conllevó al confinamiento durante varios meses y del aplazamiento de proyectos de inversión. Ahora hablemos sobre la política económica. La política fiscal, pues el déficit del sector público no financiero aumentó en el 2020, en el 2020. Los gastos no financieros aumentaron en un 20% en el PBI en el año 2019 y en el año 2020 un 24,7% para atender pues la emergencia ocasionada por la pandemia. Dicho incremento se explica en esencial por la aceleración del gasto corriente en el que destacaron pues la adquisición de los bienes, servicios de salud, las transferencias de la familia, que no consiguieron evitar un descenso del ingreso disponible. Ahora sobre la política monetaria. Pues la política monetaria expansiva en el año 2020 se centró prácticamente en amortiguar la caída de la demanda agregada y asegurar la liquidez del sistema de pagos a través de instrumentos convencionales, reducción de la tasa de interés y flexibilización de los encajes bancarios e instrumentos no convencionales. Ahora sobre la caída cambiaria en el año 2020. Pues aquí entra mucho el Banco Central, ya que su principal función era en los mercados para limitar la depreciación del cambio nominal en el dólar entre los meses de de enero a diciembre del 2020. Pues el banco acumuló durante un año más de 6 millones de dólares en reservas internacionales, pero solo gracias a emisiones de deudas, sin las cuales hubiera reducido su posición, pues el Banco Central solicitó una línea de crédito flexible con fines preventivos al Fondo Monetario Internacional, pues esta era para poder sobrellevar la situación de la pandemia en el Perú en aquel año. Ahora, sobre el desarrollo económico, siguiente diapositiva. El crecimiento económico, pues en el 2020 no hubo un crecimiento económico, ya que presentó una contracción del 11,1%, pues a lo que era en el 2019, pues esto debido a la recesión que provocó un deterioro de las condiciones internas, principalmente en las interrupciones de la producción, la contratación de la inversión y el consumo, así como también las condiciones externas como consecuencia, las economías pues de los socios comerciales internacionales. Bien, ahora hablaremos sobre la inflación y el empleo. Pues la inflación subió en un 2%. Pues esto significa que en el 2020 pues los productos, las cosas se pusieron demasiado caras. Pues y en el empleo, pues el empleo se vio afectado. Hubo un gran golpe en aquel año. Ahora hablaremos sobre la perspectiva microeconómica del fenómeno económico. Pues aquí no hay en sí con exactitud un impacto o aspectos que sucedieron en nuestro país, pero sí hay unos pequeños factores que podemos tocar, como respecto a la empresa, al consumidor, al trabajador y al inversor. Siguiente diapositiva. Con respecto a la empresa, pues podemos ver que muchas empresas como micro, pequeñas, y grandes empresas se vieron afectadas, principalmente las micro y pequeñas empresas que terminaron muchos quebrando y cerrando locales por el confinamiento y el aislamiento social, ¿no? En cambio, las medianas y grandes empresas supieron sostenerse por otros métodos de atender a su público. Siguiente diapositiva. Con respecto al consumidor, pues el consumidor cambió sus preferencias, ya que priorizaba la adquisición, pues, de medicinas y priorizaba su salud. Y además en los alimentos preferiría, pues, los alimentos que son enlatados, ya que los alimentos que vendían al aire libre tenían miedo en contagiarse. Siguiente diapositiva.
Con respecto a lo que es el trabajador, pues como lo dije antes, el empleo eh, se vio muy afectado y encima muchas personas que perdieron su empleo y tenían deudas, pues se vieron muy fracasados en lo que es su historial crediticio, ¿no? Y esas cosas. Pues el empleo se dio de manera informal en el año 2021, pues la escasez del empleo eh, disminuyó, pero aumentó el empleo de manera informal. Siguiente diapositiva. Ahora con respecto al inversor, pues la inversión privada se vio reducida, ya que primeramente los gobernantes pues tenían más importancia priorizar la salud de las personas. Entonces hicieron la inversión en ese ámbito de la salud. Siguiente diapositiva. Llegamos a las conclusiones sobre la crisis sanitaria generada por la COVID-19, la cual ha afectado económicamente, socialmente y políticamente a nuestro país, sobre todo en los niveles de pobreza extrema y desigualdad social, por lo cual las primeras medidas que adopte pues el gobierno sobre este tema pues tienen que ser orientadas y determinadas a reducir estos niveles tanto de pobreza extrema como de economía, como política y socialmente. Muchas gracias, profesora.